Listo, buenas noches para todos, espero que estén muy bien, que les haya ido excelentemente hoy en este día de mercado, hoy que fue el día miércoles 11 de febrero del año 2026, son las 8 horas y 38 minutos hora Colombia. Vamos a hablar de algo muy importante, pero primero quiero ponerles algo en contexto. Queridos traders, vamos a mirar esta pequeña imagen donde están mis compas y yo, pero esa no es la imagen que necesitamos en este momento. Vamos a hablar de algo muy importante y vamos a empezar con esta imagen. Fíjense bien lo que dice ahí. Antes de ser un líder, debes de ser un gran ser humano. Entonces, chicos, empezamos con el concepto. Menos ego, más conocimiento. Sobre todo, la humildad a la hora de hacer trading. Aceptar una verdad que a muchos les duele. Pero cuando algo cae y va para abajo, no porque yo lo diga, o no porque tú lo sientas, no porque estés seguro que va a rebotar. Y esto es muy importante entender este concepto. El mercado no te debe nada. Yo no tengo la razón, tú tampoco. Nosotros somos espectadores del mercado. Y antes de uno tomar una decisión de definición de riesgo, esto es muy importante tener algo muy claro. No se entra a ver qué pasa. Antes de tocar el botón de comprar, ¿cuánto vas a arriesgar? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Y la recomendación, como siempre, lo dicen los expertos, no lo digo yo. El 2% del capital máximo por operación, porque si tú arriesgas más, no estás invirtiendo, estás apostando. Las zonas claves, no perseguir el precio. Porque cuando persigues precios, estás aplicando el famoso FOMO. ¿Y qué significa el FOMO? El FOMO, miedo a perderte algo. Es el niño herido, el que dice, no puedo perder la fiesta. No me puedo perder ese movimiento. No, mi compa. Me quedo por fuera. Ahí es donde uno debe entender hacia dónde va a la quiebra. Lo más importante es tu capital. Si pierdes el capital, estás muerto. Estás fuera del mercado. Y lo peor es esto, mira, cuando tu cuenta se reduce, justo ahí el mercado se dispara hacia la atmósfera, como decimos nosotros, y tú mirando desde abajo con dolor. Y si eso ya nos ha pasado, lo decimos por experiencia, las pérdidas deben ser chiquitas, porque una pérdida pequeña no te destruye, una pérdida pequeña te enseña, que eso es lo más importante. Si una pérdida chiquita te enseña, entonces te muestra en qué fallaste, si fallaste entrando o fallaste saliendo o si fallaste realmente gestionando. Y esto aplica para todos los negocios relativos, siempre y cuando se trate intercambio de servicios, valores, de todo. Y después de eso es más fácil construir una tasa de acierto, el famoso win rate, que lo tenemos clarísimo nosotros, que es como la tasa de acierto cuando aciertas y la tasa de desacierto cuando no aciertas. Lo hablo así en palabras coloquiales, porque si el promedio anual de un trader es sano, pues es un 20% y tú ya vas muy por encima, porque ahí es cuando se confunde, ¿estoy operando bien o estoy especulando como loco? Ese es el punto donde el ego te dice, soy el elegido, y el mercado te responde, ¿así?
ven para acá, pues, ¿no? Como siempre sabemos. Conocer el drawdown, esto es algo muy profesional. Si tú sabes que tu caída promedio anual es, por ejemplo, el 18% y ya llegaste ahí, revisa tu bitácora. ¿Por qué sigues operando? Vas a caer en el peor enemigo, como dicen, el overtrading, o sea, el trading por venganza. Y cuando uno cae en el trading por venganza, pues uno va a operar, mejor dicho, operar con rabia para recuperar. Esa es la verdad, operar con el corazón caliente. Ahí es donde la mayoría muere, no se recupera en una sola operación. Esto es clave, quizás tardes un año en recuperarte, pero te recuperas. En cambio, si tú alargas las pérdidas, ya sabemos qué pasa. Todo el que alarga pérdidas termina quebrado. Esto es lo más importante de uno entenderlo. Habiendo entendido ese concepto, pues pasamos al otro lado del camino. Vamos a mirar otra diapositiva que posiblemente les va a servir muchísimo en este camino como trader. Y yo siempre les recomiendo esto. Por aquí tengo mi tasa, o sea, mi plan en finanzas personales. Y mi plan en finanzas personales es: deja de hacer trading, paga deudas. O sea, trata de gastar lo necesario, ahorra así sea $10. Comienza a invertir, no pares de invertir. Cuando tengas y puedes darte el gusto de perder dinero, al menos solamente sea un 10%. Eso es lo más importante, porque antes que todo, primero es el capital, el que te permite darte la oportunidad de aprender. Ahí podemos mirar la tasa de acierto y de desacierto, no son recochas. Este es un punto muy clave. Si pierdes el 2%, vas a tener que hacer el 2%. Si pierdes el 5, vas a tener que hacer el 5.30%. Si pierdes el 10, vas a tener que recuperar el 11.10%. Si pierdes el 16, ya tienes que estarle ganando el 17%. Si pierdes el 20, tendrías que ganar el 28%. Si pierdes el 30, para llegar al punto de equilibrio tendrías que ganar el 43%. Si pierdes el 40, tendrías que ganar el 66%. Si pierdes el 50, tendrías que ganar el 100%. Definitivamente, ahí ya no, ahí es el punto de no retorno, donde un trader definitivamente desaparece del mercado. Entendiendo ese concepto, dejamos esta pequeña frase. No tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar para algún día ser grande. Lo explico de una manera más de reflexión. Si tú tienes $5,000, pues la idea es no quemar la cuenta y tratar de capitalizar esa cuenta, no seguirle fondeando mes a mes si es para trade. Si es para inversiones, las inversiones simplemente se aplica otro concepto totalmente opuesto a la especulación. Cuando entiendes qué es invertir, qué es especular, empiezas a conocer el verdadero camino del guerrero, donde tú empiezas a sobrevivir y a ver si alcanzas una recompensa. Y lo más importante, no es ganar dinero, es sobrevivir. Tu capital es tu vida. Una vez pierdes tu capital, estás muerto, fuera del mercado. Y lo peor, cuando tu cuenta cae justo ahí, el mercado se va
a la atmósfera, como decimos, mirando desde abajo el dolor, el resentimiento, la frustración, ahí ya pierdes tú la capacidad de razonar. Y cuando tú pierdes la capacidad de razonar, pues empiezas a tomar decisiones a diestra y a siniestra. Y eso es lo más importante. Entonces, el menos ego, más conocimiento, viene desde la teoría de un guerrero. No es una frase condecorativa, es una regla intangible. No tener la razón es conocer la realidad. Cuando tú tienes esa contraparte, corto de habilidad, corto de mentalidad, corto de educación, entonces la mayoría de las personas entran creyendo que el mercado es un lugar donde se tiene la razón, pero la realidad es otra. Cuando un precio cae, puede seguir cayendo y no existe argumento emocional capaz de detenerlo. El trader aprende esta lección, temprano se salva. Si el trader que insiste en pelear contra el mercado, tarde o temprano paga la consecuencia. Por eso es el primer paso, no es comprar, el primer paso es definir el riesgo, cuánto capital estás dispuesto a perder en cada operación. El riesgo debe estar definido antes de entrar, no después. La regla básica de supervivencia, limitar la exposición al capital. O sea, me explico, si tienes $5,000, porque eso es como el capital promedio que operamos, pues ese es el capital promedio que operamos, pues vamos a estar en serios problemas a la hora de que nosotros empezamos a tomar esas decisiones, porque recuerden que las finanzas a veces son muy familiares. Heredamos desde las creencias, desde la sintomatología de nosotros querer tener la razón. Es que si yo no me hago rico, ¿yo para qué pongo un negocio? Chicos, los primeros 3, 4 años, lo importante es enfocarse en aprender. El dinero llegará después. No es tratar de ganarle al mercado en los primeros años. Por eso es importante. La gente nunca abandona a veces porque no pierde dinero, sino porque no tiene un objetivo claro. Hace un trabajo que no le gusta, pues lo hará en un determinado tiempo y en algún momento tratará de abandonarlo. Lo mismo pasa con el trading. Y en el trading es más importante conocer esto. ¿Por qué haces lo que haces? Porque una vez pierdes el capital, pues termina el juego. Y la cuenta muere, queda tan debilitada que cualquier movimiento en contra se vuelve fatal. Por eso las pérdidas deben ser pequeñas, no por cobardía, sino por inteligencia. Las pérdidas pequeñas son formación, te permiten detectar errores en la entrada, en la salida, en la gestión y a partir de ahí se construye la consistencia. Sin embargo, existe otro peligro, el exceso de confianza. Cuando un trader supera el rendimiento promedio anual, debe detenerse, evaluar porque el ego suele disfrazar la especulación como habilidad. Finalmente, el trader profesional conoce anual cuánto es su subida o bajada de capital. Si usted ya su capital se le fue un 15%, de que a un margen por ciento de error, porque eso sería como para terminar el 20%, frene, busque su bitácora de sentimientos y emociones y a partir de ahí vuelva a replantear. No cambie de estrategia. No cambie de sistema, mejórelo. Quizás sean los hábitos, quizás sean las emociones, quizás sea la espiritualidad, quizás sea la conciencia, porque aquí es donde el trader novato pues entra en la carrera de los cursos, ¿no? De los cursos, de que con $5 se va a hacer rico y eso no pasa. Entonces, el deseo de recuperar rápido lo lleva a uno a sobreoperar. La mayoría no se recupera
de un momento a otro, tiene que pasar años incluso. Y lo digo con nobleza, porque ahí hay que entender cuál es el código del guerrero noble en el mercado. Al estilo Bushido, como hablábamos nosotros, un libro japonés muy conocido. Entonces, el mercado no es un lugar para demostrar quién tiene la razón. El mercado es un campo de batalla y en el campo de batalla el ego no te hace fuerte, te hace ciego. Por eso el principio del guerrero noble es este. Menos ego, más conocimiento y por encima de todo la humildad para aceptar una ley que no se discute. Cuando algo cae, puedes seguir. No importa lo que tú creas, no importa lo que tú esperes, no importa lo que tú sientas. El mercado no negocia con tu esperanza. Entonces, volvemos otra vez al Bushido. El guerrero pelea contra la realidad, el guerrero observa, el guerrero entiende que él no controla el precio. Él no es dueño del mercado, él no es el elegido, él no es el protagonista, él es un espectador. Y su deber es adaptarse, porque el que se cree más grande que el mercado, tarde o temprano será humillado, chicos. Entonces, entendiendo que el capital es tu vida, en la bolsa no existe moral, solo existe la supervivencia. El guerrero noble entiende que lo más importante no es ganar, lo más importante es no morir. Una vez pierdes tu capital, estás muerto, no hay segunda oportunidad, no hay magia, no hay revancha. Y tu cuenta se reduce, tu poder se reduce, justo cuando ya no tienes fuerza y el mercado se dispara hacia arriba otra vez y tú lo miras desde abajo. Entonces, la primera batalla se gana antes de entrar. El guerrero no entra por impulso. Antes de tocar el botón, él hace una sola pregunta. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Si no lo tiene claro, no entra. Y en las inversiones o en el trading, para uno saber si un operador es real, aunque a ti te parezca que es una oportunidad, él en algún momento las dejará pasar. Y no es que no quiera ganar dinero, simplemente no está sincronizado con sus emociones. Eso es lo más importante, porque si no defines el riesgo, pues estás apostando. Un apostador va a caer, va a caer. Entonces, el 2% es la disciplina del sobreviviente. Entonces, el guerrero noble no arriesga su vida por una sola pelea. Eso es lo más importante. Y entonces, entendiendo el capital del 2% por operación, pues entendemos que el guerrero no se enamora de una entrada. Él no se casa con una idea, él no se aferra, él solamente ejecuta. Yo te pregunto a ti, ¿cómo ejecutas tu salario? ¿Cómo ejecutas tus emociones? ¿Cómo te ejecutas cuando vas en el coche y te encierran? ¿Te bajas y te coges a los putazos? Cuando alguien dice tener la razón, te enganchas, guarda rencor en tu alma, entonces el trading no es para ti. Eso es lo más importante, porque todo sentimiento no expresado en algún momento se expresa de la manera incorrecta. Si tú eres mujer y tienes esposo, cuando le ha ido mal en un negocio, pues si lo conoces bien, sabes cuál es la reacción. Si tu esposo es empleado y es taxista, tú sabes cuál es su patrón mental cuando le ha ido mal, pero también conocemos la mentalidad que tenemos nosotros, el síndrome de apostadores. Cuando las carreras son buenas, nos vamos temprano.
Cuando las carreras son malas, duramos toda la noche dándole vueltas a la ciudad. ¿No te ha pasado que que lo que tú compres, futuros, acciones, materias primas, tú te das de cuenta que todo está cayendo y tú te quedas esperando todo el día, perdiendo el tiempo a ver si sale alguna oportunidad? Y cuando el mercado está choppy, como dicen, de compra, ¿qué haces? Te ganas un porcentaje y te vas corriendo. Ese es el síndrome del apostador, ¿verdad? Y esas son investigaciones que se hacen, bitácora que uno tiene de todos los días. Entonces, entendiendo esos conceptos, las pérdidas pequeñas son honor. Una pérdida pequeña no es vergüenza, una pérdida pequeña es sabiduría. Porque una pérdida pequeña te dice, fallaste entrando, fallaste saliendo, fallaste gestionando, y eso se aprende y ya no se vuelve un peligro. Entonces, las victorias exageradas no son de un sistema, a veces son de una sobrecompra, sobreoperación. Entender eso y entender el concepto del enemigo final y operar por venganza, pues cuando cae tu mente, te recuperas, llega tu ego, quiere revancha, tu orgullo quiere demostrar, el asesino silencioso, overtrading por venganza. Entonces, operar con rabia, operar con desesperación, operar con ansiedad, eso no es trading, eso es un suicidio. ¿Te ha pasado que pones un negocio y a veces haces todo lo opuesto? Vende, baja los precios para tumbar la competencia. A veces vendes tu voto a un político porque te da algo. ¿Por qué? Porque a veces te quejas que tu negocio no es rentable y tienes que dar descuentos. Porque a veces te apesa la competencia. Hay algo dentro de ti que no te deja mejorar. Porque recuerda, si tú puedes generar interiormente, se verá el resultado exterior. La gente que pelea con la competencia, la verdad, se está enmascarando, porque en su interior no hay nada, solamente hay ego. Entonces, y eso es entenderlo, ¿no? Y eso nos explica el libro. O eso es lo que lo traducimos en nuestro diario vivir del trading, porque en el libro no está explicado así. Entonces, y eso es como la ley final, porque esto es de un sistema personal. Las personas que han estado conmigo saben cómo se trabaja esto y es un tema totalmente diferente a cómo lo venden. Y entonces la ley final es esta, mira. Es la ley que nadie quiere escuchar. Todo el que alarga pérdidas termina quebrado. Siempre, no importa si sabe mucho o si no importa si tiene fe. No importa si seguro cree que va a rebotar todo en el camino. Entonces, ese es el camino más duro. Ese es el camino del guerrero vengativo. Entonces, entendiendo eso, yo creo que nos queda un poco más claro. Por ejemplo, a mí no me gustaría enseñarle a grupos, a mí me gustaría enseñarle a una o dos personas, una sección personal conmigo. Los que han tenido la experiencia saben cuál es el taller mío, con temas de bolsa, con el retiro espiritual, con la sanación del niño interior. O sea, es una experiencia maravillosa y no me estoy vendiendo, simplemente les digo, chicos, eh, el trading a mí llegó como una oportunidad de crecimiento, porque de por sí yo siempre tuve esa habilidad de ser más o menos como guía espiritual. Y muchas personas que han estado conmigo en los retiros, en las veladas, como dice Cantinflas, no solamente han mejorado para el trading, sino para muchos temas de la vida. Sanar el niño interior para tomar mejores decisiones, para tomar mejores inversiones. Entonces, pues yo la verdad trato de dar estas pequeñas clases y como todo el mundo quiere vender algo, y yo soy honesto y les digo, chicos,
Yo no le vendería riqueza a nadie por medio de la bolsa, pero sí le ayudaría a crecer como persona, a conocerse más y no a conocerse mejor. Y esto es lo más importante, entender qué es lo que no te deja avanzar en la vida, por qué haces lo que haces, por qué te aferras a cosas, a conceptos, a creencias. Entonces, me gustaría que alguien se apuntara y pudiéramos compartir algún día una charla y compartir conocimientos, porque yo sé que hay gente que sabe cosas que a mí me interesaría también, porque no hay ego, aquí hay humildad, todos podemos aportar un granito de arena. Entonces, para todos los que tenían terror de la inteligencia artificial, pues no hay que tener miedo, ¿no? Que en algún momento la inteligencia artificial va a barrer con todos los trabajos, la mayoría de trabajos en el planeta, sí. Los creadores de contenido van a poder ganar dinero, puede que sí, puede que no. Ya hoy en día suscribirte a Netflix puede ser que te dé un contenido muy personal para ti. Y Y para la gente que estudia carreras, que saca créditos para pagarse carreras costosas en las cuales posiblemente no consiga un empleo, yo digo que la inteligencia artificial no es una burbuja en este momento. Por los datos que yo estoy recibiendo día a día, lo que me voy dando de cuenta es una oportunidad. Cada corrección que ha habido ha sido una oportunidad de compra, y siempre y cuando tengan un conocimiento previo. Entonces los dejo pues con esta gráfica como es el estándar en por 500. Comprar y mantener ha sido la mejor opción desde todos los tiempos, sin promesas, sin garantías, solamente con probabilidades. Por favor, si alguien quiere entrar al mundo de las inversiones, no confunda tasas de interés con retornos en porcentaje, que son dos conceptos totalmente diferentes. Recuerden que en un fondo de renta variable, como es el estándar en por 500, como es el Nasdaq, se gana interés compuesto. En un banco, cuando se habla de intereses, es un interés simple. Y si no pueden entender eso, va a ser muy difícil para que una persona de pronto aterrice en el camino de las inversiones, porque la gente a veces tiene cortas habilidades, pero tiene unas expectativas muy altas. Y no, chicos, yo creo que lo más importante es tener eh, rígidos con las reglas, flexibles con las expectativas. Cualquier cosa puede pasar. Ayer ponía una fotico por ahí donde yo decía, miren chicos, a pesar de que era un pedazo de tierra, una finca, pues por allá se derrumbó. Entonces seguro no hay nada, solo es un concepto que nos han vendido desde la época feudalista. La seguridad no existe, solamente hay probabilidades donde una buena decisión nos favorezca, donde una mala decisión nos perjudique. Chicos, edúquense, lean, ahorren, inviertan, conozcan el interés compuesto y entren al mundo maravilloso de la bolsa de valores, que no se trata solamente de dinero, se trata de conocimiento, donde ustedes pueden elegir qué hacer con su tiempo, qué hacer con su vejez. Y si están en un empleo que no les gusta, aguántense 5 años, traten de ahorrar el 10%, 20% o más, inviértanlo en bolsa, y en 5 años posiblemente estén dejando los trabajos que no les gusta, porque a veces hacemos cosas porque nos toca. Y la invitación de mi parte no es a que te sacrifiques por unos pesos, sino que unos pesos se sacrifiquen para traerte otros pesos, donde tú puedas tener más allá de tiempo, tener una calidad de vida, donde no te metas a un crédito a 40 años, que te prepares para vivir bien hoy, viviendo bien hoy para vivir mejor mañana. Y eso es todo, chicos. Entonces los dejo, aquí está. Esto fue los movimientos que hizo el mercado hoy. Entonces, si ustedes tienen una expectativa de que el mundo se va a quebrar, se va a enterrar, no. Es importante que busquen información. ¿Se acuerdan cuando Bill Gates compraba tierra como desesperado en el 2020?
porque pues ese es un activo valioso. El que tiene tierra, consérvela, trabájela, y el que esté en bolsa, pues invierte en los fondos indexados, no se ponga a apostar su dinero. Y en algún momento miraremos mucha gente con saco y corbata emigrar para el campo, porque si se recortan los empleos, como ya está pasando en Estados Unidos, es una tasa de desempleo real. Entonces, quien tenga tierra puede tener un tesoro. No se desanimen, tengan paciencia, que la paciencia paga, chicos. Chao, chao, que estén muy bien, éxitos en lo que emprendan. Esto es todo y quedo atento, chicos. Gracias. Compartan, compartan si es posible. Gracias.